noches con todos. Buenos días para los que están en Latinoamérica. Nuevamente seguimos con esta secuencia que hemos empezado de los estudios del Evangelio de Juan. Para los que recién se incorporan, queremos decirles que empezamos el estudio del Evangelio de Juan en el mes de mayo del 2019. Y ahora, el día de hoy, esperamos estar terminando con el capítulo 7. En la página del YouTube y en la página del Facebook pueden encontrar los estudios anteriores. Antes de comenzar, vamos a pedir que Dios dirija nuestro estudio. Señor, gracias por esta noche, porque tu palabra se abre a nuestro corazón y a nuestra mente. Pedimos que sea tu Espíritu el que la dirija, que la guíe, y que estas palabras lleguen a través de estos medios a corazones que necesitan escuchar un mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 7. La semana pasada nos quedamos en el versículo 16. Nuevamente, para los que recién se están incorporando, estudiamos en el capítulo 6 de 1 Corintios que había un problema. Nuestra unión con Cristo no solamente alcanza nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, sino que dice claramente que nuestros cuerpos también son templos del Espíritu Santo. Y que nuestros cuerpos han sido creados por Dios, pero no fueron creados para la fornicación. Como el mundo actual nos quiere hacer creer, nos quiere hacer pensar que nuestros cuerpos giran alrededor de la fornicación, de la sexualidad, ¿no? Y que el sexo viene a convertirse en la razón de vivir, la razón de existir de los seres humanos. Y entonces, en 1 Corintios 6 nos quiere indicar de que tenemos un problema. La sociedad nos quiere hacer creer eso, que la sexualidad es la razón de existir de nuestros cuerpos, y que no es así. Y hay un problema, porque la fornicación, según el texto de 1 Corintios 6, la fornicación es el único pecado que atenta contra tu propio cuerpo, porque marca tu cuerpo, tu corazón, tus sentimientos, tu alma, y además porque tu cuerpo pertenece al Señor y fue comprado por la sangre de Jesucristo. Basado en esto, Pablo, en el capítulo 6, dice, pues, dadas las circunstancias, huid de la fornicación. ¿De acuerdo? Entonces entramos al capítulo 7, y en el capítulo 7, obviamente, el tema tiene que ser, pero ¿cómo? ¿Cómo soluciono este problema de la fornicación? O sea, ¿cómo alcanzo un escape para ese problema? Porque tengo las hormonas alteradas y a veces las hormonas alteradas no me dejan pensar. En el capítulo 7 Pablo habla acerca del matrimonio como una alternativa. En realidad se va a hablar de tres situaciones diferentes. La primera va a decir Pablo que hay personas que tienen el don de continencia. Hay personas para las cuales la sexualidad no juega un papel tan grande y que tienen más control sobre su sexualidad y que por lo tanto para ellos no es un problema. Y entonces Pablo dice, bueno, para esas personas que tienen el don de continencia, que es un regalo de Dios, digamos así, para esas personas que tienen control sobre esa área de su vida, mejor les sería quedarse solteros, ¿no? Mejor les sería quedarse solteros, como él, que él era viudo. ¿Y por qué? Porque cuando estás soltero no tienes que dar cuentas, no tienes que pedir cuentas, no tienes que estar cuidando del cónyuge, ni de los hijos, ni de la familia. Es decir, tienes mucha más libertad para hacer cosas y para viajar y para irte de misionero y para predicar el evangelio y servir en la iglesia, y nadie tiene que llamarte la atención ni pedirte cuentas. Entonces, Pablo dice que hay esa posibilidad, es que el estar solo no es una cosa necesariamente negativa.
hay personas que estando solas están bien y no tienen por qué casarse. Ese es un grupo de personas que Pablo menciona. Pero luego entra al siguiente tema. Dice, pero si no es así, si no tienes el don de continencia, entonces mejor cásate. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Porque vivir en fornicación es empezar a vivir el infierno de antemano. Tú dirás, no, la fornicación es disfrutar de los placeres de la vida. Sí, tienes que disfrutarlo el tiempo que te queda, porque en realidad por medio de la fornicación ya te estás encaminando en tu eternidad. Y entonces el texto es claro, mejor es casarse que estarse quemando. Y luego menciona a dos grupos de personas. Una, los casados, los creyentes, los cristianos que están casados, ¿no? Y que no deberían divorciarse. ¿Por qué utiliza este tema? Porque obviamente aún parejas cristianas casadas tienen conflicto y en estos conflictos muchas veces utilizamos el divorcio como una alternativa, como una solución inmediata. Saltamos al divorcio apenas tenemos la oportunidad. Y habían personas en Corintio que estaban diciendo, ajá, Pablo ha dicho que quedarse solo es bueno. Ay, qué pena, me tengo que divorciar porque yo quiero ser libre para servir al Señor. Entonces Pablo dice, no, casarse es una solución para la fornicación. Pero, si estás casado, ten en cuenta que has hecho votos y que la única alternativa para divorciarte vendría a ser el adulterio. ¿Mm? Y luego Pablo menciona a otro grupo de personas, que son los matrimonios mixtos. Y los matrimonios mixtos son un poquito más complicados. Cuando el marido o la esposa no son creyentes y hay problemas en cuanto a la educación, en la enseñanza de los hijos, etcétera, entonces Pablo va a decir, bueno, si el marido no creyente quiere quedar en el matrimonio, pues que quede el matrimonio está bien, pero si quiere irse, pues que se vaya, ¿no? Entonces todo esto lo hemos visto la semana pasada. Para los que no lo escucharon, pueden encontrar en la página del YouTube, pueden encontrar el estudio de la semana pasada. Pero nos quedamos en el capítulo 16 y realmente sentí que nos faltaba mucha información que no podíamos dejar de lado. Así que vamos a continuar hoy día. Dios mediante podemos terminar el estudio de hoy día, empezando con el versículo 17. Así que abran su Biblia y manténganla marcada en el Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 17 hasta el 20. Vamos a leer. Primera de Corintios 7, 17 al 20. Si ya lo tienen, vamos a leer. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, pues no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El versículo importante es el versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Hay personas que llegan a Cristo en situaciones conyugales complicadas. No siempre Cristo llega a nuestro corazón cuando todo va bien. A veces llega cuando estamos viviendo situaciones un poquito complicadas. Por ejemplo, ella se casó, pero se casó con un ateo. Y claro, en un principio eso no era problema. Pero luego ella conoce al Señor y resulta que está casada con un ateo. Y este ateo de repente comienza a hacerle la vida imposible. Hay algunos que no. Hay algunos ateos que son muy respetuosos y otros que no lo son. O por ejemplo,
Hay personas que se divorciaron, y se divorciaron no en buenos términos, se divorciaron incorrectamente, pero luego han formado ya nuevos hogares. Y entonces ahora tienen nuevas familias. ¿Mm? O hay personas que se separaron y están conviviendo con otra persona. Inclusive de repente pueden tener hijos fuera de su primer matrimonio con esta nueva relación de conviviente. ¿No? O sea, hay personas que llegan al Señor y llegan en una situación, digamos, un poquito complicada. Entonces, en primer lugar, la primera enseñanza que aparece acá es cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si lo primero que tienes que pensar es que en ese estado en el que estás, primero te vas a quedar ahí, así como estás, ¿no? Es decir, no tienes que empezar a abandonar a tu nueva pareja para tratar de recuperar la pareja antigua, o abandonas a tus nuevos hijos porque tienes que volver con los antiguos. En el estado en que te encontró en el Señor, en ese estado te quedas. Esa es la primera enseñanza. Sin embargo, en el versículo 21 dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Y esto nos está diciendo que hay personas, no solamente en esa época llegaban siendo casadas, sino también había cierto tipo de esclavitud. Y entonces dicen, si llegaste a Cristo en una situación así, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Si puedes mejorar tu situación, entonces no te quedes corto, procúralo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ordena tu vida de acuerdo a la palabra de Dios para mejorar. ¿Mm? Dependiendo de la situación en la que te encontrabas, tienes que pensar, ¿cómo puedo ordenar mi vida para mejorar mi situación dentro del marco de la palabra de Dios? Es decir, estás en el proceso de divorcio, todavía no te has divorciado, estás en el proceso de divorcio. ¿Puede haber alguna manera de restaurar tu matrimonio? Pregúntatelo. ¿Puede haber alguna manera de restaurar tu matrimonio? ¿Pedir perdón de repente? ¿Buscar una reconciliación de repente? En fin, piénsalo. ¿Mm? O estás divorciado y ahora estás conviviendo con alguien, pues arregla tu situación. Es decir, cásate con tu nueva pareja para que oficialicen, para que la situación se ordene, ¿no? O estás viviendo con otra persona que no están casados, entonces arregla tu situación. Estás casado y tienes una relación adúltera y tu esposa no lo sabe, arregla tu situación de acuerdo a la palabra de Dios. Renuncia al adulterio y vuelve a tu hogar. ¿Mm? Si no quieres hacer eso, si no quieres renunciar a tu relación adúltera, entonces dale a tu esposa el divorcio, porque ella sí puede rehacer su matrimonio. Pero si tú has llegado al Señor, el Señor tiene que tocar tu corazón. Y esa es la tercera enseñanza. La tercera enseñanza está en el versículo 22, Primera de Corintios 7:22. Dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto o libre, es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Y esto me encanta, esta forma en que Pablo presenta nuestra situación delante de Dios. Dice, no importa la situación en la que tú estés, ahí donde estás, Cristo llegó a tu corazón y te ha liberado de cualquier cadena,
te ha liberado de cualquier cadena, pero al mismo tiempo tú eres esclavo y siervo de Cristo. Repito, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo, ¿no? Entonces, y esto a mí me llama mucho la atención, este pasaje, porque lo que nos está diciendo es que en la situación en la que te encuentres, no importa la situación en la que te encuentres, Dios te ha llamado a que seas su siervo. Doulos es la palabra en griego. Doulos, su siervo, su esclavo. Y tienes que servir al Señor, y para eso tienes que ordenar tu situación. Tienes que ordenar tu vida, porque tienes que servir al Señor. Y esta palabra es interesantísima, porque significa doulos, que aparece en el griego, D-O-U-L-O-S, doulos. Esta palabra significa siervo, esclavo, sin derechos. Es decir, yo he sido liberado por Cristo y ahora tengo la oportunidad de servir al Señor y de ser siervo del Señor. Y la teología actual, la teología que se está vendiendo en muchas iglesias, dista mucho de este evangelio. Por eso yo siempre digo, la teología en muchas iglesias no es el evangelio, sino es otro evangelio. Es un evangelio diferente, distinto, extraño. Es un evangelio donde no nos quieren hacer creer que somos siervos. No, somos otra cosa. Somos reyes, somos dioses pequeños, somos ungidos, somos profetas, somos apóstoles, somos los héroes, somos los campeones, ¿no? Este es el concepto que nos están vendiendo en algunas iglesias, ¿no? Dios nos ha dado el poder en nuestros labios, nosotros tenemos el poder para confesar, para decretar, para cambiar las circunstancias. Y todo esto es un evangelio diferente. El evangelio correcto es que yo fui liberado por Cristo para ser siervo de Cristo, un siervo sin derechos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hace un tiempo atrás vino un predicador muy conocido, muy, pero muy conocido de los Estados Unidos, vino a Europa. Y son de estos predicadores de la teología de la prosperidad o también la teología de la codicia, ¿no? Entonces, este predicador fue llevado a Italia, un amigo mío, pastor, amigo mío, fue encargado por la Asociación de Pastores de recogerlo del aeropuerto y de convertirse en su chofer durante esa semana que él estaría predicando. Ni bien este hombre llegó y dijo, yo soy un hijo del rey y a mí me tratan como hijo del rey, ¿no? Y suena bonito eso, ¿verdad? Entonces lo llevaron a un hotel y este hombre entró al hotel, no dejó que bajaran del auto, ni él, ni su asistente, ni su hijo, ni la novia de su hijo que venían a acompañarlo en la campaña evangelística, y para el cual la iglesia italiana evangélica tenía que pagar todo, la estadía, la comida, los pasajes, todo, de él, la asistente, el hijo y la novia, en fin. Y entraron a un hotel, y era un hotel que costaba 600 euros la noche. 600 euros la noche. Él salió del hotel y dijo, este no es un hotel para mí, yo soy un hijo del rey. Y entonces le ordenó a mi amigo el pastor que lo llevara en un auto a otro hotel que él ya tenía reservado, y ahí se hospedaron a costa de lo que los pastores tuvieron que pagar después en la campaña. Y el costo de la noche en ese hotel eran de $1,500 la noche. Por toda la semana, los pastores al final tuvieron que pagar como 20,000 euros solamente por el hospedaje en el hotel. Suena bonito, suena muy lindo, yo soy hijo del rey, a mí me tienen que tratar como un hijo del rey, suena maravilloso, pero es absolutamente antibíblico, absolutamente antibíblico. Somos siervos de Dios,
siervos, esclavos, sin ningún tipo de derecho. Estamos para servir al Señor y no para ser servidos. ¿Mm? Y es interesante porque cuando hablamos de esto, de ser siervos de Dios, ¿no? Hay gente que le cuesta. Hay gente que le cuesta aceptar esta realidad, sí. Hay gente que le cuesta, ¿saben por qué? Porque nuestra soberbia no quiere ser dirigida por nadie, ni siquiera por el Rey de Reyes. En otras palabras, mucha gente, incluyendo muchos cristianos, le dicen al Señor la misma cosa que le dijo el diablo. Mira, Dios, está bien, me parece que muy bien. Tú puedes gobernar la derecha y yo gobierno la izquierda. Tú gobiernas el norte, yo gobierno el sur. Es decir, vamos a gobernar mi vida a medias. ¿Te parece bien? ¿No? Acá estoy yo y yo sé que tú eres el Señor, pero vamos a gobernar a medias. Vamos a gobernar juntos mi vida. Esa es la propuesta que muchos cristianos le hacen al Señor. Y les arde cuando decimos que somos siervos de Dios. Y dice la Biblia, siervos inútiles, lo que debíamos hacer hacemos, y a punto. Entonces, tomemos en nota esta palabra de Pablo cuando dice que Él nos ha liberado, pero al mismo tiempo nos ha liberado para ser siervos y esclavos del Señor. En Mateo capítulo 20, vamos a buscar el texto, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, vamos a leer. Ahí lo tienen en su pantalla. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante porque en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 17, tenemos una historia que me llama poderosamente la atención. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Me encanta que hasta los mismos demonios reconocían que Pablo era siervo del Dios Altísimo, ¿no? Siervo del Dios Altísimo, y ojalá nosotros fuéramos reconocidos de esa manera, que no seamos reconocidos porque somos los hijos del rey, ni los apóstoles, ni los superprofetas, sino que realmente la gente pueda decir: estos son siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. En Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y acá tienes que preguntarte, estamos viviendo en cuarentena, ¿eh? Cuando estamos en la iglesia, cuando tenemos cultos, muchas personas tienen alguna actividad para hacer. De repente te toca, tú eres el anfitrión que recibe a las personas que llegan, les distribuye material a las personas que llegan como visita, o de repente eres quien acomoda las sillas, o de repente eres parte del coro, o de repente eres las personas que, los ujieres que recogen las ofrendas, o quien dirige el culto, o quien predica, o quien enseña, o quien dirige la cafetería. Pero ahora estamos en cuarentena, estamos encerrados, no podemos reunirnos todavía en las iglesias. Nos han dado ciertas pautas que realmente no llama a reunirse, ¿no? La distancia, que no tocarse, que no cantar, etcétera, etcétera.
Y la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Si murieras en este momento y el Señor te preguntara y te diría, siervo, ¿qué hiciste para mí? ¿Cómo me serviste? ¿Qué le diríamos? Señor, no podía, estaba en cuarentena. Durante todo el tiempo que estuve en cuarentena estuve de vacaciones de servir al Señor del universo. Durante todo mi tiempo en cuarentena me he dedicado a descansar, arreglar mi casa, arreglar mi jardín, ver televisión, ver programas, pero no tenía oportunidad de servirte. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que reflexionar. Porque si hay algo que no podemos dejar de hacer nunca, es vivir en santidad y servir a Dios. El camino de santidad lo hemos dicho. Lo estudiamos en la iglesia hace un tiempo atrás. ¿Qué es el camino de santidad? Adorar a Dios, honrar a Dios en todos mis actos, servir a Dios en todo tiempo. Camino de santidad. Adorar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Este es un cuadro que yo le presenté en los estudios bíblicos en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos servir a Dios? Cuando termina el estudio pueden retroceder hasta esta parte y sacar una pequeña foto de repente, pero ¿cómo servimos a Dios? Es fácil. Podemos ganar almas para Cristo. Y desde casa podemos hacerlo. No me voy a poner a explicar porque esto es todo un estudio que también lo van a encontrar en el YouTube, que se llama Cómo servir a Dios. Pero, punto 1, ganar almas para Cristo. Punto 2, hacer discípulos, es decir, cuidar de las almas que han conocido al Señor. Una llamada telefónica, escribirle, un chat, algo, y cuidar de la vida espiritual. O si no, orando, intercediendo, usando mis dones, usando mis talentos, usando mis recursos, usando mi tiempo, descubriendo el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Ok? Vamos a continuar porque hemos hablado acerca de servir a Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo dice que así como yo he sido encontrado, es decir, esté casado, divorciado, en camino, o que fuese, así como Dios me encontró, así me quede? Y en esa situación debo servirle. ¿Por qué? Porque el versículo 21 nos da la respuesta. Primera de Corintios 7:21 nos da la respuesta y nos dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Qué interesante. Hemos sido comprados por precio. Quiero que usted reflexione en esta frase. Su vida le costó a Cristo su sangre. Es decir, Él pagó un precio. Igual que cuando usted va a una tienda y quiere comprar algo y paga un precio, le pregunto, a partir de ese momento, ¿a quién le pertenece el objeto que ha comprado? Si usted paga un precio por un objeto, a partir de entonces, ¿a quién le pertenece ese objeto? A usted, ¿verdad? Y eso significa ser redimido, pagar el precio del rescate. Lo dije en unos estudios anteriores, y los que han estudiado en la iglesia van a recordar esta frase. Cuando hablamos de redimidos, hablamos de alguien que ha sido comprado por precio, que tiene propietario, que tiene dueño, ¿ya? Cuando alguien dice, yo he sido redimido por Cristo, está diciendo, yo tengo propietario, yo tengo un dueño a quien yo le pertenezco, ¿ya? Y si no tengo dueño, si no tengo redentor, tampoco tengo salvador. Y esto es importante, porque los creyentes en las iglesias viven unas vidas tan relajadas, tan relajadas. Y cuando yo pregunto a la gente, ¿quiénes tienen un redentor? Un montón levantan la mano, pero sus vidas no reflejan
que sean conscientes que ellos tienen un propietario a quienes le pertenecen. Porque si yo tengo redentor, he sido comprado por precio. Si tengo redentor, entonces tengo salvador. Si no tengo redentor, no tengo salvador. Si no tengo propietario y dueño de mi vida, tampoco tengo salvador. Y ojalá que entendamos esto todos, los pastores, los líderes, los miembros de la iglesia, que entendamos que si soy redimido es porque tengo un propietario, un dueño que me compró con su sangre y yo le pertenezco. No me pertenezco a mí mismo. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y estoy para servirle porque Él me compró. Si yo digo, no, yo soy libre, a mí no, yo no tengo propietario, yo no tengo dueño, yo soy dueño de mí mismo, perfecto, no tienes redentor, perfecto, no tienes redentor, tampoco tienes salvador, ¿ya? Tampoco tienes salvador. Pongámoslo en claro. Entonces Pablo dice acá, por precio fuisteis comprados. Y luego dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, ese es lo maravilloso. Renuncio al señorío de Cristo y me convierto en esclavo de los hombres. Acepto lo que la gente me dice que tengo que hacer. Me someto a la opinión de ellos. La opinión de la gente tiene más valor. La opinión de la gente tiene más valor. Tus amigos en el colegio cuando eres adolescente y te dicen, ¿cómo? Tienes 15 años y no has tenido relaciones sexuales, deberías tenerla. La opinión de tus amigos tiene más valor que la palabra de Dios. O tus amigos en el trabajo te dicen, ¿qué? Tú eres un idiota, eres uno de los fieles a su mujer, pero qué idiota eres. Nadie es fiel a su mujer. Entonces la opinión de ellos tiene más valor. Y eso significa hacerte esclavo de los hombres. La gente dirige tus pasos. El mundo hace que tú te comportes como ellos quieren que te comportes. En lugar de ser siervo de Dios, te conviertes en esclavo de los hombres. Y mírame, no solamente eso, sino que también crees que tu provisión para vivir la vida, el dinero que necesitas para sobrevivir y pagar tus cuentas, crees que viene de los hombres. Cuando tú eres siervo de Dios, sabes que tu provisión viene de Dios y que Dios utiliza diferentes medios para proveerte lo que necesitas. En realidad, todos los seres humanos llevamos dentro esa actitud rebelde de Lucifer. No queremos ser gobernados por Dios. Pero escucha, el ser humano es así. O eres siervo de Dios, o tienes otro Señor que no es Jesucristo. Pero siempre vas a tener un Señor encima. Siempre vas a tener un Señor encima. Tú dices que no, pues sí. Siempre vas a tener un Señor encima. Mira, Romanos capítulo 6, vamos a buscar. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 23. Y lo vamos a leer pausadamente. Son 4 diapositivas. Dicen, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y quiero detenerme ahí. Entonces lo que estamos diciendo es que tú escoges a quién vas a servir. O vas a servir al Señor o vas a servir al pecado. Es más, la Biblia dice que o sirves al Señor o sirves al diablo.
Y en otro texto dice, o sirves al Señor o sirves al dinero. Pero la palabra dice que no se pueden servir a dos señores. Entonces tú eliges a quién vas a servir. O sirves al Señor, o sirves al pecado, sirves al diablo, sirves al dinero, te sirves a ti mismo, pero nunca puedes servir a dos señores. Y ojalá que tu corazón tome la misma decisión que tomó Josué en capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal os pareciere, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y esa fue la enseñanza de Josué. Y él dijo, mira, no me interesa a quién vayas a servir tú. No me interesa. Si tú decides servir al dinero, servir al diablo, servir a tu carne, servir al pecado, ese es tu problema, porque es tu eternidad, porque es tu pellejo. No es el mío, es tu pellejo. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y ojalá que en este momento tú tomes esta decisión. Y tú digas, yo quiero ser de los que sirvan a Dios. De alguna manera, quiero utilizar mis dones, mis talentos, mis recursos, mi tiempo, mi palabra, lo que sea. Quiero de alguna manera servir a Dios. Yo quiero morirme y llegar a la presencia de Dios y que digan, fui un siervo de Dios en esta tierra. Y no solamente me serví a mí mismo. Y no solamente hice cosas para mí, sino que realmente fue un instrumento de Dios. Dile al Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, quiero ser un siervo de Dios. Y cuando lleguemos allá probablemente nos crucemos con algunos demonios y que estos demonios agarren y te miren y te digan, este es un siervo del Dios Altísimo. ¿Entiendes? Porque tu vida va a terminar. Porque nuestros años pasan más rápido de lo que esperamos. Y si bien es cierto, tenemos que dedicarnos a cuidar de nuestra familia y velar por el futuro de nuestra familia, no te olvides de servir para la eternidad, porque ahí vas a pasar la mayor cantidad de tu tiempo. Piensa en eternidad, piensa qué estoy haciendo para hacer tesoros en el cielo. Servir a Dios para hacer tesoros en el cielo. Piénsalo. Antes de seguir avanzando con el texto, quiero hacer un pequeño apéndice. Y es basado en el versículo 19. En Juan, Primera de Corintios 7, versículo 19. Pablo dice una frase que me lleva a reflexionar sobre un tema, como un pequeño apéndice, ¿no?, que quiero mencionar. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque nuevamente, cada cierto tiempo, vuelve a aparecer una secta que ya en la época de Pablo existía. Era la secta de los judaizantes. Cuando ustedes leen Gálatas, se van a dar cuenta que había un problema serio. Y el problema empezaba con el concepto de la ley, ¿ya? Habían personas, habían judíos, ¿ya?, judíos que se habían convertido al Señor. Y estos judíos convertidos iban donde Pablo y le decían, Pablo, ¿debo circuncidarme como judío? Y Pablo les decía, sí, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres judío. Y como judío tienes que circuncidarte. Entonces llegaban unos y decían, Pablo, ¿y yo debo cumplir las leyes hebreas, judías? Y Pablo contestaba, sí. ¿Por qué? Porque tú eres judío y a ti te corresponde cumplirlas. Pero junto con estos judíos estaban gentiles, gente que no era judía. Y estos gentiles comían cerdo, cosa
que los judíos no comían. Entonces, estos gentiles se habían preparado su pancito caliente con su chicharrón, le habían puesto ahí su salsita de cebolla, su salsa de mayonesa, su punto de picante, ¿no? Y entonces los gentiles se comían, ¿no? El pancito con chicharrón. Entonces los judíos iban donde Pablo y le decían, Pablo, ¿por qué ellos comen pan con chicharrón? Si la Biblia prohíbe comer cerdo. Y entonces Pablo contestaba, porque ellos no son judíos, ellos son gentiles. Entonces los judíos decían, pero entonces están en pecado. Y Pablo decía, no, no están en pecado. ¿Por qué no? Porque los rituales de comer cerdo, de no comer, de las normas y todo eso es para los judíos, pero no para los gentiles. Y no tienen importancia. Por eso dice Pablo, la circuncisión no tiene valor, ni la incircuncisión tiene valor, sino guardar los mandamientos de Dios, que tienen que ver con los principios morales. No robar, no matar, no fornicar, esos principios, ¿no? Entonces los judíos decían, pero entonces ellos no están mal. No, entonces se puede comer cerdo, bueno, si eres gentil. Pero yo también quiero, pues. Y ese es el problema que Pablo tuvo que enfrentar. Y entonces mucha gente, muchos judíos, al ver esto, al ver que muchos judíos decían, caramba, entonces, si no me da ni me quita, ¿para qué lo hago? Comenzaron a presionar para que los gentiles judaizaran. Entonces querían que los gentiles se circuncidaran. Querían que los gentiles comenzaran a guardar la ley. Querían que los gentiles viviesen como judíos. Y ese problema Pablo lo va a llevar a Jerusalén y lo van a discutir seriamente allá. Y los apóstoles, Pedro, Santiago, todos ellos, van a decirle a Pablo que tiene razón, que los gentiles no tienen por qué judaizar. Y hoy en día está repitiéndose esta historia. Vuelven a aparecer esta secta de los judaizantes a cada rato, para engañar a algunos tontos, ¿no? Y volverlos a presionar a la ley, hacer que los gentiles vuelvan a cumplir esa ley estricta que no salva a nadie, según Romanos. Y cuando un judío se convierte, se conocen como las iglesias mesiánicas, ¿ya? Cuando un judío se convierten en iglesias, se reúnen en iglesias mesiánicas, cantan en hebreo, celebran en hebreo, porque ellos son judíos. Cuando un gentil quiere parecerse al judío, no es mesiánico, es judaizante. Y como estas sectas han surgido por todas partes últimamente, entonces yo quería mencionar esta frase de Pablo muy clara: la circuncisión nada es. La circuncisión nada es, recalcando este concepto que los judíos querían que los gentiles judaizaran. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 31. 1 Corintios 7, versículos 25 al 31. Esta es la siguiente porción del pasaje. Vamos a tratar de terminar el día de hoy con el capítulo 7. Muy bien. Ahora Pablo va a dar consejos para los solteros. Dice desde el versículo 25 hasta el versículo 31. Vamos a leerlo todos completos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia,
que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces Pablo lo que está mencionando acá es que hay una situación de urgencia, ¿no? En el versículo 26 dice, la necesidad apremia, dice. Y en el versículo 29 dice, el tiempo es corto. Para ellos, la venida de Cristo era inminente. Para los apóstoles y el mismo apóstol Pablo, para ellos la venida de Cristo era inminente, que Cristo iba a volver en cualquier momento, ¿no? Y en una situación de emergencia, ¿cuál sería el consejo o la recomendación que le daríamos a nuestros hijos? ¿Ah? Hace un tiempo vi una película que se llamaba Los Intocables, con Elliot Ness, ¿no? Y Kevin Costner lo representa el actor. Y ellos representan la serie cuando capturaron, pudieron meter en la cárcel al gran mafioso Al Capone. Y una de las cosas que me llamó la atención de la serie de Los Intocables era que cuando buscaron al equipo para conformar el equipo, buscaron gente y la condición eran que no tuvieran familia, que no tuvieran hijos, que no tuvieran esposa, que no tuvieran familia. ¿Por qué? Porque al meterse con la mafia iba a tratar de tomar venganza. Y esa venganza probablemente iba a ir contra los hijos, contra el cónyuge, etc. Y entonces me llamó la atención porque ellos tenían que meterse a perseguir a este mafioso llamado Al Capone, pero no podían poner en riesgo a sus familias. Algo de esto está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, el tiempo es corto, el Señor puede venir en cualquier momento. Y entonces, si estás casado, ok, estás casado, no puedes soltarte. Pero si estás soltero, aprovecha tu tiempo. Aprovecha el tiempo para servir a Dios lo más que puedas, ¿no? ¿Qué haríamos si supiéramos que el Señor va a venir el próximo sábado? ¿Qué haríamos? Si recibiéramos una noticia hoy en la noche, todos tenemos el mismo sueño. Y el Señor dice, voy a llegar el próximo sábado. El próximo sábado vengo por mi iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos se preocuparían y dirían, uy, caramba, estamos miércoles, me queda jueves, viernes, uy, el sábado, así que mejor me caso el jueves y el viernes? ¿Quién pensaría en eso? Si el Señor viene el sábado, ¿quiénes pensarían en, uy, carambas, entonces tengo que vender mi casa, o tengo que comprarme una casa, o tengo que irme de vacaciones, o tengo que... ¿Quién pensaría en eso? Eso es lo que pasaba con Pablo. Pablo sentía la urgencia porque para él la venida de Cristo era inminente. Y por eso dice que los que tienen esposa como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, etcétera, etcétera. Porque Pablo dice, olvídate de todo, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y sirve al Señor lo más que puedas. Vamos terminando. Llegamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 40. Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, despreocupados, libre de problemas, libre de preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y aquí viene el punto, ¿no? Si sacamos, o sea, todas las personas, por ejemplo, tienen sueños, tienen ideales, ¿no? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus sueños? Y imagínate que estás soltero, ¿ya? Y como soltero tienes una serie de sueños y una serie de metas y proyectos. Ahora, quitemos la sexualidad que Hollywood nos ha vendido, quitemos la sexualidad de una relación. Y ahora te pregunto, si hubieras tenido, por ejemplo, un accidente, si hubieras tenido un accidente que limita tu actividad sexual tremendamente, ¿te casarías otra vez con alguien que no te acompañara en tus sueños? ¿Te casarías con alguien que no te apoyara en tus sueños? Y esto lo que quiero decir es lo siguiente, de que hay muchas personas, amigos míos, o amigas mías, que están solos o solas. Y si no fuera por la sexualidad, yo te pregunto, ¿hasta qué punto necesitas de una compañía? ¿Realmente es tan malo estar solo? Pregúntatelo. Porque el mismo Pablo dice que si tú estás solo y no tienes este problema de la sexualidad, quizás es mejor para poder servir al Señor. Pero claro, si la sexualidad es un problema, definitivamente la frase es: mejor es casarse que estarse quemando. Y por último, versículos 36 al 38, solamente para aclarar. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y este texto obviamente ya no encaja con nuestra cultura actual, porque este versículo se desprende de la cultura de aquella época, donde los padres decidían si los hijos se casaban o no se casaban. Entonces, la autoridad del padre escogía al esposo, etcétera, etcétera, como en los países orientales. Y hoy en día, pues, esta práctica ya no se ejerce. Versículo 30. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Los esposos están ligados uno al otro mientras están vivos, ¿no? Y Pablo dice al final, versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare sola. Así, y pienso que también yo tengo en el Espíritu de Dios. Entonces Pablo lo que está mencionando, y vuelve a repetir la misma idea, de que la soledad no es necesariamente un problema. Y vamos terminando. Yo a veces he discutido, a veces hemos conversado con mi esposa, ¿qué pasaría si uno de los dos, si uno fallece y el otro queda viudo? ¿Se volvería a casar? Y a veces uno lo piensa, ¿no? Dices, ¿volverme a casar? ¿Volver a empezar? ¿Realmente valdría la pena volver a empezar una relación conyugal? Y a veces uno se pregunta si a veces Pablo, ya mayor, tenía sabiduría en estas palabras. Bueno, capítulo 7 entonces de Corintios, 1 Corintios 7. Lo que hemos aprendido ahora es, en la situación en la que te encontrabas, en esa situación
quédate. Si tienes la posibilidad de mejorar y solucionar y arreglar tu situación, hazlo, siempre dentro del marco de la palabra de Dios. Nunca olvides que no importa la situación en la que te has encontrado, con Cristo siempre es para que le sirvas a Dios. Dios espera de ti un siervo, no espera menos que eso. Cuidado con los judaizantes, que es una nueva secta que está metiéndose en muchas iglesias. Son judaizantes, no son mesiánicos ni nada por el estilo, son gentiles que están volviendo a la ley, que ya ha ocurrido antes y cada cierto tiempo vuelve a ocurrir. Y por último, hemos visto que si estás solo o te toca estar solo, no lo veas en forma tan negativa. Hasta que el Señor te dé una pareja, mientras no te la haya dado, aprovecha tu soltería para que sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Un momento, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Bendecimos, Señor, tu palabra. Y por eso oro por todas las personas que han escuchado este estudio, que tú lo uses para tocar corazones, para tu gloria. Llámales para servirte. Usa la palabra, oh Dios, tu propia palabra, para edificar esas vidas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Les invito el día viernes para continuar los estudios del Evangelio de Juan.